Hola estudiantes, bienvenidos al canal. Hoy continuamos con La Pradera, parte 2. Podríamos cerrar el cuarto unos pocos días. Los niños pensaban en la muerte y había muerte. George reacciona de a poco, se va dando cuenta que los niños tienen un problema, no solo su obsesión por África, sino también su fijación en la muerte. Luego de estos pensamientos, George se levanta de una forma inconsciente, mecánica y va hacia el cuarto. Para mostrarnos cómo ha cambiado el cuarto, el narrador hace toda una lista de los distintos paisajes que aparecían antes de África. George toma conciencia del problema y en su pensamiento vemos que ni siquiera se acuerda de la edad exacta de sus hijos, para criaturas de no más de 10 años. Esto nos lleva a suponer que ambos niños pueden ser gemelos o mellizos si tienen la misma edad. Esto nos ayuda a entender por qué Peter y Wendy se entienden sin decirse palabra alguna. Indudablemente, Peter es el cerebro del plan y Wendy solo su cómplice. El narrador nos revela un dato: el olor de los animales que llegaba hasta el despacho mismo de George. Pero estaba tan ocupado que no había prestado atención. Vemos un padre ausente, que vive trabajando y cuando está en su casa no le presta atención a sus hijos porque sigue trabajando en su hogar. Otro elemento que nos revela la filosofía de estos padres, no solo lo relacionado con lo material, sino relegar el cuidado de los niños a la casa automatizada. Para demostrarnos que George perdió toda autoridad ante la casa y los niños, es el hecho de que en el cuarto trata de cambiar el paisaje y este no responde a sus demandas. Con Lydia van a especular el hecho de que Peter manipuló la computadora para que solo le responda a él. Es listo para su edad. Su coeficiente de inteligencia. Lydia está a punto de revelarnos el coeficiente de Peter, pero su frase es cortada por la respuesta de George. Esto es porque todavía, como lectores, no podemos tener ese dato. Además de que nos lleva a pensar cómo completar ese enunciado. Es alto, podríamos llegar a pensar. Hola papá, hola mamá, aparecen por primera vez los niños. Hasta ahora todo lo que sabíamos con respecto a ellos fueron datos que nos daban George y Lydia. Ahora vamos a corroborar si todo lo que se dijo de ellos es verdad. La primera impresión que tenemos de ellos viene de la descripción que hace el narrador. Con las mejillas como caramelos de menta, los ojos como brillantes bolitas de ágata y los trajes con el olor a ozono del helicóptero. Pensemos que vienen de jugar en una plaza, de material plástico, que para la época, era algo inexistente y por eso, es un toque futurista. En los años 50 recién se estaban desarrollando los primeros polímeros, que empezaron a experimentarse a principios del siglo XX. Así que vienen cansados y transpirados. Por eso sus mejillas brillan como los caramelos de menta, tal vez por la frescura que presentan como niños. Los ojos como ágatas, no por el color, sino por lo grandes o dilatadas de sus pupilas, están acelerados por venir de jugar. Un toque de ciencia ficción lo agregan los trajes, así que están vestidos iguales, podemos suponer. No los trajes de corbata sino los enteros que visten los pilotos. Y el olor a ozono, aquí vemos un transporte que no existe en la actualidad siquiera, y es un helicóptero que es amigable con el medio ambiente ya que despide ozono, que ayuda a la atmósfera. Como si los niños fueran los padres, les dicen a George y Lydia que comiencen a comer que ellos lo mirarán. Aquí se ve claramente el cambio de roles, donde los padres están infantilizados y los niños se comportan como adultos. Ante la pregunta de George sobre el cuarto de juegos, los niños se miran parpadeando. Se hacen los desentendidos del tema, aquí vemos lo manipuladores que son, incluso sus respuestas son esquivas. George trata de bajar al nivel de los niños y les pregunta de forma divertida. Vemos que no sabe cómo poner límites o exigir respuestas. El narrador nos dice, África y todas esas cosas, dijo el padre fingiendo cierta jovialidad. Las respuestas de Peter son cortantes, adultas. No hay África en el cuarto. Ante la insistencia de su padre, Peter busca la complicidad de su hermana al derivar la pregunta a ella. Solo con esto, Wendy sabe lo que responder. Vemos cómo funcionan como una unidad, por eso a la hora de analizar a los personajes, a Peter y Wendy hay que analizarlos como uno solo. Si te está gustando el video, suscríbete al canal. Me estarías ayudando mucho. Wendy se dirige hacia el cuarto con la excusa de verificar lo que dice George, pero sabemos que es para cambiarlo. Aquí hay un detalle en cómo la casa recibe a la niña. Con George y Lydia, las luces se prenden y apagan como lo que es, tecnología fría y automática,
Pero con Wendy, las luces de la casa siguieron a la niña como una nube de luciérnagas. Vemos que la casa recibe a Wendy con la misma alegría que una madre con sus hijos. La comparación con luciérnagas nos hace pensar que las luces se prenden aleatoriamente, lo que refleja la alegría de la casa con los niños. Obviamente, cuando toda la familia entra al cuarto, todo ha cambiado, lo que nos demuestra que la tecnología solo le responde a los niños. Ante la impotencia que siente George, no sabe cómo responder y solo los envía a sus dormitorios. A pesar de que ahora el paisaje es inocente y amable, todavía esconde peligro. Aquí llegamos al primer encuentro que nos dice que los niños están entrenando a los leones digitales en el olor de sus padres para que los ataquen. El encuentro de la maleta de George, esto provoca la perplejidad de los dos personajes. Lo que nos sorprende es que si bien los leones son hologramas, aun cuando desaparecieron, su saliva y su olor todavía se mantiene. Lo que nos dice que estos hologramas pueden adquirir consistencia física. George empieza a despertar a la realidad que lo rodea. En su habitación, deducen con Lydia que los niños manipulan la tecnología. Se nos va a revelar un dato: los niños tienen alguna especie de neurosis, un problema mental, y cuando George está a punto de revelar lo que podría hacer este cuarto con esas mentes, Lydia le corta su frase. Como pasó anteriormente, cuando un personaje va a revelar un dato, es cortado por otro personaje. Como lectores todavía no podemos saber eso lo va a revelar más adelante MC Clean. Lo que sí sabemos ahora es que están arrepentidos de darles este cuarto. Esto lleva a la introspección que hace Lydia. Hemos satisfecho todos sus gustos. Otra frase que revela la filosofía de estos padres, donde el cuidado y cariño de sus hijos lo basan en lo material y económico. Esto nos lleva a la respuesta de George, quien dijo alguna vez: los niños son como las alfombras, hay que sacudirlos de vez en cuando. Obviamente se refiere a una educación basada en el castigo. Tal vez esta fue la forma en la que fue educado George y, por lo tanto, la única que conoce. Y por este motivo tal vez quiso cambiar su forma de educar con sus hijos, pero no supo hacerlo bien. Por eso deduce: nunca les hemos levantado la mano. No han sabido ponerles límites a sus hijos sin pensar en la violencia. Este pensamiento lleva a la siguiente deducción: sus hijos hacen lo que quieren y reconocen un cambio de roles, nos tratan como si nosotros fuéramos los niños. Lo que los lleva a pensar que tanto los niños como ellos están arruinados. Nos dan un dato que puede ser considerado como el motivo que llevó a los niños a planificar el asesinato de sus padres. Se comportan de un modo raro desde hace unos meses, desde que les prohibiste tomar el cohete a Nueva York. Ese puede ser el momento en que se despierta el odio de los niños por sus padres. Aquí aparece por primera vez el nombre del psiquiatra, David MC Clean. De nuevo vemos cómo Bradbury juega con los nombres. Clean significa limpio en inglés. Este personaje del psiquiatra se mantiene limpio en varios temas. Está por fuera del problema de esta familia, lo que le permite tener una visión más amplia de y está limpio de la tecnología, ya que no le gusta mucho estar rodeado de ella. Momentos antes de dormirse, escuchan dos gritos. El narrador repite la palabra gritos para hacernos entender que son personas y no animales. Lo que está pasando es que los niños reproducen una y otra vez el asesinato de sus padres a manos de los leones. Están entrenando al cuarto para eso. Por eso esos sonidos les parecen terriblemente familiares. Pasamos a la mañana siguiente a este hecho. Papá, dijo Peter. Peter le habla a sus padres sin mirarlos a los ojos. Sobre este comportamiento podemos especular varias cosas. 1. Les perdió totalmente el respeto. 2. Siendo un niño podría quedar al descubierto su plan al ponerse nervioso. 3. Como un cazador, no mira a los ojos a sus presas para no arrepentirse. Aquí se desarrolla una discusión entre Peter y George, donde vemos cómo Peter amenaza a su padre. No quiero que cierres el cuarto, dijo Peter fríamente. Nunca. Vemos cómo Peter ya no respeta a su padre e incluso se anima a amenazarlo. El narrador se encarga que entendamos su forma de hablarle al decir fríamente. Peter ya carece de sentimientos, si alguna vez los tuvo, sobre sus padres. Al igual que pasó entre Lydia y George, el discurso que dijo el padre en ese momento, se le va a volver en su contra a manos de Peter. Ahora es George quien dice que sería bueno hacer cosas con sus propias manos y apagar todo para irse un tiempo de vacaciones. Una nueva amenaza de Peter. No me gustó nada cuando el mes pasado te llevaste la máquina de pintar.
Hasta tal punto están arruinados estos niños, que incluso tienen una máquina que dibuja por ellos. Aquí entra el tema de la alienación. Los niños que tendrían que ser creativos y desarrollar habilidades motrices al dibujar y divertirse, tienen anuladas esas habilidades. Relegan todo a la máquina. Por lo tanto, los niños no se comportan como se esperaría de ellos. Elementos que agrega Peter. Solo quiere escuchar, ver y oler. Acciones pasivas que no requieren moverse, solo estar sentado. Eso también muestra la alienación de estos niños, los cuales tendrían que salir, jugar, divertirse. Si bien llegan de una plaza, eso puede ocurrir fortuitamente para poder organizar sus planes. Peter es el reflejo de su padre, el cual compró esta casa para no hacer nada, y exactamente eso es lo que quiere Peter. ¿Para qué hacer otra cosa? Le va a preguntar a su padre. Lo que desemboca en una nueva amenaza. Será mejor que no lo pienses más, papá. Ante esto, Peter se queda con la última frase de la discusión. Muy bien. Lo que deja mal parado a George como figura de autoridad. En el siguiente momento del cuento vemos la llegada del psiquiatra, David M. Klein. El psiquiatra aclara que en anteriores visitas no ha visto nada raro. Eso es lo que lo va a llevar a sorprenderse cuando vea el cuarto. Él y George van a entrar al cuarto. George propone la idea de traer prismáticos para ver qué comen los leones. Pero es detenido por David, ya que nosotros como lectores todavía no podemos saberlo, así que la idea de George queda descartada. Cuando George le pide un análisis, vemos que en lo que dice David, se le vuelven en contrapalabras condescendientes que le había dicho a Lydia al principio. David le va a decir, George, mi querido George, tratándolo de tonto al igual que hizo él con su esposa. Enseguida, David va a mencionar 3 elementos que él mantiene pero que esta familia ha perdido como seres humanos. Confía en mi intuición y en mi instinto, tengo buen olfato. Estos 3 elementos han ayudado al ser humano a sobrevivir y detectar amenazas y peligros. Pero esta familia los ha perdido bajo la tecnología y la comodidad. Algo que explica el psiquiatra es que el cuarto sirve como herramienta terapéutica, pero en este caso, alimentó los pensamientos destructores de los niños. Freud, padre de la psicología moderna, propone que el ser humano se mueve entre 2 pulsiones. Pulsión es un término que se utiliza en psicoanálisis para designar aquel tipo de impulso psíquico característico de los sujetos de la especie humana, que tiene su fuente en una excitación interna y que se dirige a un único fin preciso: suprimir o calmar ese estado de tensión. Estas son Eros y Thanatos. Ambos conceptos son completamente opuestos. Eros es vida y vitalidad, dinamismo, sexualidad y búsqueda de placer y supervivencia, mientras que Thanatos representa el deseo inconsciente de muerte y destrucción. En este caso, el cuarto ha alimentado su Thanatos, su deseo de destrucción y muerte. David va a comenzar con una larga crítica a George y su estilo de vida, que comienza con, solo noté que consentías demasiado a tus hijos. Y parece que ahora pretendes oponerte a ellos de alguna manera. Esto nos confirma el hecho de que estos padres solo criaron a sus hijos a través de lo material y lo económico. George menciona de nuevo el no permitirles ir en cohete a Nueva York. Esto nos confirma que ese puede ser el detonante del plan de los niños para matarlos. Ahora el psiquiatra va a decir un discurso que lo podemos dividir en 3 partes. Todo, Santa Claus se convirtió en un verdugo. David compara a George con Santa Claus, porque les daba regalos y todo lo que deseaban. Pero este Santa se convirtió en verdugo, ya que le empezó a quitar todo aquello que le ha regalado. Los verdugos ejecutan, George, metafóricamente, les corta todas las cosas que tenían. Continuando con su discurso, la siguiente crítica repite las palabras de Lydia. El hecho de permitir que fueran sustituidos por esta casa en sus funciones como padres. David va a relacionar el odio con el sol. Siente ese sol, George. Aquí se nos confirma el hecho de que el sol representa el odio de los niños. Ya lo percibió George cuando entré por primera vez, donde el sol le hiere los ojos. La última parte de su crítica va dirigida a su estilo de vida. Has edificado tu vida alrededor de muchas comodidades mecánicas, lo que le hace ver que se ha convertido en un esclavo del confort y la tecnología. Lo que lo lleva a señalarle que es un inútil. Si algo le pasara a tu cocina, te morirías de hambre. No sabes ni cómo cascar un huevo. Algo que también se le vuelve en su contra cuando George le preguntó a Lydia si quería freírle unos huevos, remendar unos calcetines o barrer la casa.
Vemos que, a pesar de que George es el que trabaja, en realidad es un inútil en lo que serían otras responsabilidades. El psiquiatra termina deduciendo que estos niños van a necesitar mucha terapia, con la esperanza de mejorarlos. Ahora podemos decir que el apellido del psiquiatra tiene relación con su actitud. Clean, en inglés, quiere decir limpio y él se mantiene limpio no solo de la tecnología sino también del problema que tiene esta familia. Eso le permite tener una visión más amplia de lo que está pasando, al ver el problema desde fuera. Como ya hemos visto, Bradbury juega con el significado de los nombres. Llegó el momento en que los dos, David y George, comienzan a apagar la casa. En este momento tanto George como David y el narrador comparten la misma forma de pensar con respecto al cuarto. Los tres lo personifican o lo humanizan, le dan características humanas a algo inanimado. George va a decir, al cuarto no le va a gustar que lo desconecten. Me pregunto si me odiará porque quiero apagarlo. David responde, a nadie le gusta morir, ni siquiera a un cuarto. Más adelante, el narrador va a decir, entraron en la casilla de los fusibles y movieron el interruptor que mataba al cuarto. Los dos personajes van a encontrar una bufanda de Lydia, lo que nos confirma que los niños entrenaron a los leones en el olor de sus padres para atacarlos. Ya nos acercamos al final. Los niños reaccionan violentamente, casi como salvajes, gritan, patalin, saltan, y el narrador agrega, aúllan, lo que los asemeja más a animales salvajes. En este momento es cuando Lydia, aquella que veía el problema y que quería apagar todo e irse, ahora quiere volver a encender el cuarto. Vemos una involución en el personaje, ya que era consciente de lo que pasaba y ahora que ya estaba apagado, quiere deshacer lo hecho. Podemos especular que Lydia hace esto para tratar de ser la madre que nunca fue, para captar de nuevo el cariño de sus hijos. Esto lo vemos cuando prenden de nuevo el cuarto y la madre y los niños se van cantando alegremente. Lydia, porque cree que logró ganarse a los niños y estos van contentos porque pueden llevar a cabo sus planes. Con respecto a George, que en un principio no veía el problema y luego abre los ojos y reacciona, lo que podríamos tomar como una evolución en el personaje, ahora involuciona al acceder a la demanda de Lydia y prender el cuarto. Pero lo hace solo para que los niños se calmen y lo dejen tranquilo. George recapacita aún habiéndoles prendido el cuarto. Nos hemos pasado los días contemplándonos el ombligo, un ombligo mecánico y electrónico. Esto es significativo, ya que el ombligo sirve para alimentar y tener una conexión entre la madre y el feto. Pero este ombligo es tecnológico, es infértil, sin utilidad, la imagen asimila a esta familia a un feto siendo alimentado por la casa. Luego viene una larga lista de máquinas que va apagando para darnos la idea de todo lo que tenían, muchas de las cosas, inútiles. Máquinas de atar los zapatos, relojes parlantes, etc. Una nueva personificación que hace el narrador sobre la casa. La casa se llenó de cadáveres. Esto hace que Peter explote y revele lo que siente sobre su padre. Te odio, ojalá te mueras. Lydia le vuelve a insistir que prenda el cuarto y George accede. De alguna forma, al hacer esto, firman su sentencia de muerte. Por primera vez, tal vez en años, George utiliza sus manos para vestirse, lo que demuestra que verdaderamente era un inútil. Lydia vuelve y deja a los niños en el cuarto, lo que produce el enojo de George. Algo característico del ser humano, cuando no se encuentra una respuesta lógica a un problema, se recurre a la fe o a lo religioso, como si eso pudiera arreglarlo. También es una forma de no hacerse cargo de los errores que cometieron. George va a decir, Señor, ¿qué nos llevó a comprar toda esta pesadilla? No es que la respuesta correcta sea que él era adicto a la tecnología y a la comodidad. Espera que Dios le dé otra respuesta que lo convenza. Va a mencionar 3 pecados capitales. El orgullo, por tener la mejor tecnología posible. El dinero, lo que es la avaricia por tener todo lo que esté a su alcance y la ligereza que es la pereza, por tener una casa que haga todo por ellos. Así que siguiendo este hilo de pensamiento de George, podemos decir que estos padres mueren por sus pecados. Es hora de poner en acción el plan de Peter y Wendy antes de que sus padres vuelvan a apagar el cuarto. Para activar su trampa, atraen a sus padres al cuarto, con gritos desesperados. Una vez adentro, trancan la puerta. Aquí llegamos al primer final del cuento, la muerte de los padres. La tensión comienza a percibirse desde la actitud de los leones, las cabezas bajas y las colas tiesas. Es la posición que adoptan los felinos cuando van a atacar a su presa.
A partir de este momento el narrador comienza a referirse a estos personajes de una manera más formas. A lo largo del cuento los conocíamos como George y Lydia, estaban ahí, cerca del lector. Pero ahora, cuando estamos cerca de sus muertes, el narrador se refiere a ellos como el señor George Hadley y su señora, el señor Hadley y su mujer, el señor y la señora Hadley. Esta manera formal de nombrar a los personajes es un recurso para despersonalizarlos y alejarlos del lector, para que su muerte no sea tan cercana y no nos afecte tanto. Los vemos lejanos, ya no son George y Lydia, son esas personas, allá, donde ya no podemos verlos. Con un eufemismo, palabra o frase que sustituye a otra que pueda resultar violenta o grosera, el narrador nos hace entender que estos personajes mueren, con el enunciado. Y entonces comprendieron por qué aquellos otros gritos les habían parecido familiares. Este es el clímax del cuento, el momento al que va dirigido toda la historia y nosotros estábamos esperando. Pero todavía quedaba un cabo suelto con el que no contaban los niños, el psiquiatra. El único testigo de todo esto. Por eso pasamos al segundo final, que es en anticlímax, ya que de alguna manera enfría todo lo que había pasado en el final anterior. Aparece David en el cuarto y solo ve a los niños comiendo. Lo curioso es que la actitud de los niños los asemeja a los leones. Están comiendo una comida fría, cuando entra el psiquiatra, levantan la cabeza y sonríen, mostrando sus dientes al igual que los leones cuando entraron por primera vez George y Lydia, estos les muestran sus colmillos. Paralelamente, David tiene las mismas reacciones que George al entrar al cuarto la primera vez. El sol le molesta, comienza a transpirar y encima de él vuelan los buitres. Lo que nos adelanta lo que puede llegar a pasar con el personaje. Los leones están jugando porque ya comieron, ya sabemos a quiénes y no le prestan atención a David, porque los leones no estaban programados para atacarlo. Por eso podemos especular que la oferta de té que le hace Wendy puede servir para dos objetivos. El té está envenenado, ya que no preveían la existencia de un testigo y no habían planificado cómo matarlo. O bien puede servir para distraer al psiquiatra y darle tiempo a Peter de reprogramar a los leones para que lo ataquen. De todas formas, David no tiene mucho futuro en la historia. Con este final, termina este enfrentamiento generacional entre padres e hijos que desemboca en el parricidio. Para George y Lydia es un final cerrado, mueren. Para David, se puede especular un posible final. Pero los niños, sí tienen un final abierto y se podría especular qué fue de ellos luego de la muerte de sus padres. Espero que el análisis les haya gustado. Nos vemos en la próxima obra.